Perfecto. Ok. Fabrizio, can you put your microphone in mute, please? Sure. Thank you. Y Julián, también tu micrófono en silencio, por favor. Gracias. Ok. Bueno, muy bien, pues vamos, ¿no? Pues buenos días a todos. Buen día, aunque hoy en Brasil y en Portugal es fiesta, no creo que haya mucha gente que necesite la traducción. Good afternoon for Europe. Today, just to remind you, we count with simultaneous translation, as you can see in the screen. So I will switch to Spanish as the main language of our speakers today. Bien, pues continuamos con los diálogos abiertos del Programa de Cooperación Internacional Urbana entre ciudades de Europa y América Latina y Caribe para repensar las ciudades. Tras el impacto en ciudades turísticas que cubrimos durante el mes de mayo, continuamos con esta semana dedicada a repensar la transformación urbana. El martes hablamos de espacio público y hoy vamos a hablar de movilidad urbana y transporte urbano. Antes de presentar a los ponentes que nos acompañan, me gustaría pasar la palabra a la Unión Europea, representada por María Rosa Sabatella, directora del Equipo Regional de Instrumentos de Política Exterior para las Américas, para que haga el saludo institucional. María Rosa, cuando quieras. Hola Sandra, muchísimas gracias y me gustaría dar el bienvenido a todas y todos en nombre de la Unión Europea. Este es un programa de prioridad para la Unión Europea en que estamos trabajando juntos entre países de la Unión Europea y América Latina y y Caribe. En este momento de crisis creo que es aún más importante subrayar la importancia de trabajar juntos, porque en todos los países, no sé, ¿no se escucha bien? ¿Hay algo? Por favor, quien no esté hablando de los ponentes, pueden silenciar el micrófono. No sabemos cuándo tenemos que entrar. Cecilia, creo que eres tú. Silenciar el micrófono, por favor. Gracias. Perdona, María Rosa. De nada. Muchas gracias. Así que estaba diciendo que aún más en este momento de crisis, donde en todo el mundo tenemos desafíos, nuestra forma de trabajo se ven desafiadas, la priorización de los problemas en política pública también ven desafíos, es aún más importante nuestro programa de poner en contacto las ciudades y las regiones de América Latina de la Unión Europea para ver cómo en todo esto, en toda esta crisis, de toda manera las ciudades tienen que cumplir con sus papeles y son más que nunca el núcleo de la respuesta a la necesidad de los ciudadanos. Así que la importancia del rol y del papel de las ciudades, yo creo que en este momento de crisis se ve desafiado y juntos es importante ver si conseguimos dar respuesta. Así que estoy muy contenta y la Unión Europea está muy orgullosa que abajo de este proyecto, de este programa financiado por el instrumento de asociación, el Partnership Instrument, damos la posibilidad de tener un foro, un espacio en el cual las ciudades de América Latina, el Caribe y de la Unión Europea puedan debatir sobre áreas de política urbana que deben ser repensadas en este momento. Hemos organizado una serie de webinarios que invitan los alcaldes, los técnicos, a pensar un poquito, como dicen en inglés, out of the box, ¿no? Y compartir su punto de vista, su experiencia sobre cómo abordar lo que sería su trabajo habitual en este momento de crisis. Y también pensar lo que va a pasar después, no solo ahora en el momento de crisis, pero también en la recuperación en el post-crisis. Así que es el segundo seminario de esta semana. El martes discutimos el espacio público y la planificación urbana y hoy continuamos y abordamos el transporte y la movilidad urbana. Sin extenderme más, me gustaría agradecer mucho a todos los oradores
los que están conectados, los participantes, que sé que son de varios países, Argentina, Colombia, España, Italia, por sus contribuciones. Y estoy muy feliz de ver que el aprendizaje en 3 países, regiones y zonas horarias distintas se puede hacer de manera virtual. Así que quitando la distancia que existe entre nosotros, que en este momento una distancia que se hace aún más pesada, sobre todo por los que no pueden volver a sus casas y ver sus familiares. Y le deseo a todos un excelente intercambio para tener, y esperamos recomendaciones, esperamos tener ideas y para que las ciudades tengan respuestas más concretas. Una vez más, mis agradecimientos, y estoy súper contenta de ver Italia, que es mi país de origen, y también España, que es mi país de adopción, que compartan sus experiencias con los países de América Latina, que es la región donde yo ahora vivo, y que creo que necesitamos de intercambio, y espero tener un intercambio excelente hoy para tener, como decía, recomendaciones y respuestas en este momento. Muchísimas gracias y estoy a disposición. Muchas gracias, María Rosa. Fíjate, parece que está dedicado a ti el webinario de hoy. Bien, pues vamos a continuar con la presentación de los ponentes. Empezamos por orden alfabético. Armenia, Colombia. Tenemos a Julián Torres, que es ingeniero para el Sistema Estratégico de Transporte Público. Armenia está cooperando actualmente con Almería, en España, dentro del programa IUC. From the European side, we have the network of major European cities, Eurocities, represented by Ariana Medico. She's coordinator in the Mobility Forum. So this is very lucky for us, Ariana, because just with one speaker, we will get the examples of several European cities. That's great. And you also, I wanted to highlight that Eurocities is developing a website, highly recommended, with all the activities that European cities are developing towards the pandemic. I will write it in the chat when I finish presenting, because I think it's very interesting for all the participants. Continuamos con Rosario, Argentina. La secretaria de Movilidad ha tenido un apoyo a conectarse en el último momento, pero la sustituye Pedro Citamia, director ejecutivo del Centro Integrado de Operaciones de Rosario, y Rosario está cooperando con la ciudad de Génova dentro del programa. Finally, from Turin, Fabrizio Arneodo, Chief Technology Officer at 5T, which is an in-house company owned by the city of Torino. Turin is cooperating within IUC LAC with Consorcio ABC from Brazil, but it's also participating in IUC North America. So you guys are super experts in IUC already. Para el caso de estudio, tenemos la suerte y yo diría que el lujo de poder conocer la relevancia de las supermanzanas a través del caso de Vitoria-Gasteiz, donde hoy nos acompaña su alcalde, Gorka Urtaran, para introducir lo que yo diría su valiente decisión de implementar supermanzanas en prácticamente toda la ciudad. Y el lujo continúa porque para explicarlo, ¿quién mejor que el mentor de las supermanzanas, Salvador Rueda, que es presidente de la Fundación Ecología Urbana y Territorial? Y Salvador, estás, además de en Vitoria-Gasteiz, lo que es en España, Barcelona, Málaga, Madrid, Córdoba, por citar algunas, también en Latinoamérica, en Buenos Aires, en Quito, en Asunción, creo que te has ido ya más al norte, también en Vancouver, en Montreal, estás arrasando con las supermanzanas. Hoy apareces, aunque te veamos, pero aparece el nombre como Cecilia Grañán. Esto es tu homenaje a la paridad de género, ¿verdad? Que la teníamos con Eva, pero como se nos ha caído, hemos hecho ahí una mezcla. Pero, Sí, así es. Apareces como Cecilia, pero eres tú. Sí, vamos a ver. Bien, gracias a todos por acompañarnos. Thank you very much for joining us today.
Vamos a estar controlados como siempre, técnicamente, por Fabio y por Tiago, que están en Brasilia, en nuestro helpdesk, y moderados por Susana Arellano, nuestra experta temática, en esta semana para repensar la transformación urbana. Así que cuando tú quieras, Susana, muchas gracias. Te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias, Sandra, y bienvenidos a este segundo día en el que estamos repensando la transformación urbana. Nos da mucho gusto que se pudieran conectar el día de hoy y les voy a explicar un poco la dinámica de esta sesión. Comenzaremos con una pregunta para romper el hielo y empezar a hablar más sobre el tema de sostenibilidad urbana. Después seguiremos con la introducción por el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Hurtarán, y con una presentación por Salvador Rueda para explicarnos más sobre el proyecto en específico de Supermanzanas en Vitoria-Gasteiz. Después seguiremos con la mesa redonda en la que estaremos haciendo preguntas a nuestros panelistas y finalizaremos con preguntas de la audiencia. Les pedimos que incluyan por favor sus preguntas en el área del chat que está en el lado inferior de su pantalla, en el lado derecho. Verán un icono como una burbuja de diálogo y pueden incluir ahí preguntas. Solamente asegúrense que elijan a todos los panelistas, ya que si no, seguramente habrá algunos que no van a poder verlas. También, como saben, este es un espacio para compartir aprendizaje, para intercambiar experiencias y soluciones, por lo que queremos saber desde dónde se conectan y qué medidas han implementado en sus ciudades con respecto a movilidad ahora que estamos viviendo esta pandemia. Como bien saben y como todos hemos estado viviendo, la pandemia del COVID-19 ha obligado a nuestras ciudades a hacer cambios que antes hubieran sido considerados radicales. Aun y cuando sabemos que todos estos cambios, la realidad es que hacen la ciudad mucho más sostenible, mucho más inclusiva. El haber implementado nuevos carriles bici, la peatonalización de las calles, el ensanchamiento de las aceras y la extensión de áreas verdes se ha vuelto noticia de primera plana. Entonces, queremos saber qué es lo que ustedes están realizando en sus ciudades y al mismo tiempo, si es que estos cambios realmente están generando un nuevo modelo de sostenibilidad urbana. Quisiera empezar con esta pregunta que es un poco más amplia a nuestros panelistas. I'm going to start with you, Ariana. So I'm going to repeat the question first in Spanish and then in English. Los cambios implementados en las ciudades producirán nuevos modelos de sostenibilidad urbana. Will the changes implemented across cities produce new urban sustainability models? I think maybe you're in mute, Ariana. Sorry. Hi, everyone. Thank you for having me here. I would like to start by saying that so far the efforts that cities have been doing in the crisis have been enormous, and that we have seen almost a movement starting across all Europe. And cities have invested incredible resources into reallocation of space for cycling and walking. And the reason is obvious. I mean, we need to ensure physical distancing, while at the same time we are facing a drop in usage for public transport. So all the measures for reallocation of space for cycling and walking have this reason. But I would like to also bring the attention to some other aspects that cities are facing at the moment, and that I think will have could have a long-lasting effect. So if we look at also the whole metropolitan area and the peripheral areas of the city, we know that also since pre-COVID time that commuters flow always had constituted a great challenge for cities. And now that possibly more and more people will want to live in less dense area, we need to ensure that these commuters flow from outside the city or from the outskirts of the city to the city center happen in a sustainable way. And also, what are the alternatives there to reduce these commuting flows? So I would like to highlight 3 points. The first one is that we need to rethink the time of the cities.
And with this, I mean that we need to keep working from home wherever possible. In Italy, we call it smart working. And I think it's important that it will play an important role also in the times to come. But I think changing the time of the city also means it includes working with businesses in adapting their opening hours, working with schools in avoiding peak hours in the morning, and also working with the companies, with the employers to adapt the employees' mobility behavior. The second point is that we need to offer a seamless experience for commuters and offering multimodal options. This means park and ride facilities where people can leave their car and do the last mile with shared mobility services. But this also means investing in digitalization and in mobility as a service, provide multimodal options, and as well investing in cycling highways to make the longer commute possible also with the bike. And last but not least, and this is really crucial and fundamental, we need to rebuild trust in public transport. We have seen a big stigma on public transport in the last few months, and public transport is really the backbone of how mobility works in city. We cannot live without public transport. And I think it's fundamental now that the city cooperate with the public transport operator and invest in communication and raise awareness on how to use safely public transport, showing people how the cleaning procedure of the vehicles work, ensuring that people use masks, provide hand sanitizers in the bus and at the station. And all this needs to be communicated properly and to reassure passengers that public transport is safe and that is the conscious choice to make also for the planet. Thank you so much, Arianna. Your answer has been great and very complete. I think that you also hit a key point, which is building the trust of public transport. That's going to be so important because we can implement so many things, but if we don't communicate them, then no one will dare to take it again, to take that transport. Muchas gracias, Arianna. Ha sido una respuesta muy completa y ha sido muy interesante el que Arianna haya mencionado un punto clave, que es el que la gente vuelva a tener confianza en el transporte público y que podamos comunicar bien las medidas que estamos implementando para que se vuelvan a sentir con esa confianza de tomarlo y utilizarlo. I would like to continue with Fabrizio. Quisiera continuar con Fabrizio y te voy a hacer la misma pregunta. ¿Los cambios implementados en las ciudades producirán nuevos modelos de sostenibilidad urbana? Will the changes implemented across cities produce new urban sustainability models? Fabrizio. Good morning and good afternoon, everybody, according to the time frame. And first of all, thank you for inviting me. And I would bring the regards on behalf of the Municipality of Turin that today I get the honor to represent. As I mentioned, I'm the CTO of 5T, that is an in-house company of the Turin City Municipality. We deal with provision of ITS-enabled services for mobility services. And so we are definitely very impacted by the changes, this change period due to the emergency for coronavirus. In particular, as far as the mobility in the Turin city is concerned, consider that the dimension of the mobility roughly is considered that the metropolitan area of Turin consists in roughly 2 million of people. And usually there is a movement of a strong movement of commuters from the border of the city to the downtown, usually to bring to schools, to bring to the work premises. And so what we are approaching now
is an acceleration of a politics that Turin City already addressed in the last couple of years towards the alternative modes and towards the sustainable mobility. In fact, in this perspective, already started a couple of years ago, the introduction of alternative modes of transportation, like bike sharing, of course, historically car sharing, but in the recent period, the bike sharing and different kinds of bike sharing, station-based and free flow. But recently, in the last 6-7 months, also scooters in the city. So what's going on now? As mentioned, we are now to address this period. There is an acceleration of some actions that already was planned by the municipality in two directions: infrastructure and planning. For the infrastructure, it's been introduced some changes in the roads, introducing dedicated pedestrian streets, also for to guarantee the distance when people are accessing restaurants and this kind of shops. To stay together in a safe way. For the mobility, some, let me say, part of the normal roads have been created some dedicated lanes to bicycle. Some were already built, but now it has been an acceleration for this, in particular to favorite the people moving from, as I mentioned before, from the border of the city to the downtown. And in some cases, it has been introduced some infrastructure changes to favorite the sharing of the mobility modes. In particular, in some border lanes, it's possible to go together, cars, bicycles, scooters, and the speed limit has been downsized to 20 kilometers per hour. From the planning point of view, Turin City already started to deploy as a prototype, as a preliminary service, a mobility as a service platform. And now what is going on is an enhancement of this platform in order to modify the model split and having, of course, not all the people taking private cars and having a lot of people moving on the buses, on the public transport, but trying to have an equilibrium on different kind of transportation modes. Last comment concerning mobility in Turin, we have, as usual, two peak hours, two peak period in the daytime, from 7:30, 9:30 in the morning a.m. and 5:30, 7:30 in the afternoon, so p.m. And this is something that we would avoid to have in the future, and have also a smooth movement of people. And as mentioned by Arianna before me, also Turin City is trying to introduce, not only Turin City, but in general Italy, the smart working that can guarantee and reduce the movement of people from home to the work. And for schools, we are also considering at the Italian level, national level, having different enter time to avoid having all the scholars moving at the same time. This is the overall picture. Thank you so much, Fabrizio. Muchas gracias, Fabrizio. La verdad es que has abordado muy bien el tema porque, como bien mencionaste, la verdad es que se está más bien acelerando las medidas que ya se habían implementado, o bueno, que ya están planeando más bien,
Y el punto clave aquí sería el equilibrio. Estamos reequilibrando los diferentes modos de transporte en la ciudad. Thank you so much, Fabrizio, for your answer, because you talked about a key point, which is equilibrium, and how we are working, yes, in those plans that we had already thought about. So we are accelerating the implementation, but it's really about rebalancing that public transport in our cities. Y ahora quisiera continuar con Armenia, con Julián. ¿Tú crees, Julián, que estos cambios implementados van a producir nuevos modelos de sostenibilidad urbana? Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien, estudiando en este momento de pandemia. Y con respecto a la pregunta, desde la ciudad de Armenia, digamos, sí se han visto muchos cambios en modelos de sostenibilidad ambiental urbana sostenible a partir de la pandemia del COVID-19. Se han visto, por ejemplo, la generación de mejores espacios urbanos en cuanto a, por ejemplo, infraestructura para el transporte, infraestructura peatonal, y en este caso, en el tema de concientizar a las personas de usos de medios alternativos de transporte como una opción válida, que mitiga tal vez la posibilidad de contagiarse de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Entonces, creo que ese es uno de los cambios más importantes que se han generado como consecuencia digamos, de la pandemia. Y también es que las personas antes, cuando se transportaban desde su lugar de vivienda a su lugar de trabajo, lo hacían en un medio, digamos, de transporte que ellos consideran como la única opción para hacerlo. Y ahorita con vísperas de la pandemia se ha visto que los medios alternativos y el transporte público son opciones también válidas, digamos, que llevan a mejorar esas condiciones de vulnerabilidad de cada uno. También vemos que se produce un cambio en el mundo, es en el uso de los medios electrónicos, de la implementación de tecnología. En Colombia particularmente las brechas de tecnología siguen siendo amplias. Entonces vemos que esas brechas en este momento se están cerrando porque todas las personas van a tener la posibilidad de acceder, digamos, a esos canales de comunicación electrónicos que antes no utilizaban por el miedo a enfrentarse a cómo va a responder la tecnología frente a ellos o no utilizar una aplicación para realizar un pago. Entonces, esas gestiones se han mejorado frente a lo que es tecnología. Esto lo que genera es una rentabilidad social sobre la rentabilidad económica. Entonces mejora la calidad de vida de las personas. Como vemos en las imágenes, por ejemplo, vemos que se mejora la calidad de la infraestructura urbana de las ciudades, pensando más en la gente ya que en producir algún tema de crecimiento económico importante acelerado. No, lo que estamos pensando en este momento es en las personas, en que la calidad de la vida de las personas esté mejorando. Digamos, desde la parte del transporte nos toca mirar cómo en la planificación de la ciudad, por ejemplo, en Colombia en este momento se están estableciendo, muchas ciudades tienen los planes de desarrollo, y en los planes de desarrollo se pueden incluir líneas de productos o actividades específicas a mejorar la calidad de vida, digamos, conservando en este momento la distancia y distanciamiento social que se tiene que generar para evitar esos problemas de salud pública y, digamos, problemas sanitarios. Yo creo que eso es todo. Excelente, Julián. Así que tú lo ves más como una oportunidad para nueva planeación. Efectivamente. Yo creo que es una oportunidad para que las ciudades empiecen a pensar en este término que se generó ahorita, que es el reinventarse, sí, y generar condiciones de ciudad que le ayuden a las personas a mejorar su calidad de vida, ya tanto sea en salud, economía, educación, digamos, generando accesibilidad a todos estos servicios. Excelente, muchísimas gracias, Julián. Y ahora continuamos con Pedro Cisamia de Rosario. Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que se crearán nuevos modelos de sostenibilidad urbana? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes a todos los que están ahí, a todas las personas que nos están acompañando también. Primeramente, un placer acompañarlos a ustedes en representación del municipio de la ciudad de Rosario, en Argentina. Creo que como ya vienen las personas que hablaron antes que mí, que yo, hay
hay cambios que ya se venían desarrollando, pero esta pandemia nos aceleró bastante los tiempos. Creo que hay un montón de cosas que reforzar. Entiendo que hay un montón de situaciones que fueron inesperadas y que no estaban en la mente de ninguno de nosotros, digo, a la hora de pensar una ciudad respecto de lo que sucedió en la pandemia. Digo, nosotros en Argentina tuvimos esto de empezar a ver de antemano qué era lo que sucedía en el mundo y nos dio tiempo a tomar algunas decisiones en función a la experiencia. Digo, nosotros trabajamos mucho en Argentina se dice mucho con el diario del lunes, ya sabiendo qué es lo que estaba sucediendo en otros lugares y cómo nosotros, digo, desde una posición que digo, nuestro país es un país donde hay tenemos algunos problemas económicos, tenemos algunos problemas sociales que en otras partes del mundo no se suceden, entonces adaptarnos a esta nueva situación era complejo, digo, entiendo como situación país y particularmente en nuestra ciudad, pero creo que algunas cuestiones vinieron para quedarse, digo, ya lo hemos charlado en algún otro momento, alguna otra instancia, pero también hay una cuestión de aceleramiento de cuestiones que hay que ir tomando decisiones rápidas, porque digo, si hay algo que aprendimos en esta pandemia es que la velocidad de la toma de decisiones es otra, la adaptación es otra. Tenemos que entender que digo, si hay algo que sí llegó para quedarse es esta velocidad en la toma de decisiones y en la adaptabilidad de todo el sistema de transporte, no solamente el sistema de transporte público se puso en crisis, digo, el sistema de transporte público junto con nuestra actividad cotidiana se puso en crisis a partir de esta pandemia. Y debemos adaptarnos rápidamente y entender que las decisiones que hoy tomemos posiblemente sean diferentes a las de mañana, porque eso también va avanzando de una manera muy drástica, ¿no? Entonces, después, bueno, podemos analizar punto por punto qué es lo que va a cambiar o qué llegó para quedarse, pero creo que estamos en esa situación. Muchas gracias, Pedro. Y sí, me parece totalmente acertado. Tienes mucha razón en que las ciudades por muchas décadas habían estado planeando a muy largo plazo y sabíamos que para implementar algo tomaría mucho tiempo y muchas personas para probar el que se llevara a cabo. Y ahora no, la verdad es que de una semana a otra la toma de decisiones tiene que ser muy veloz. Nos tenemos que ir a un poco casi que es recordarnos el modelo que ahora tienen muchos negocios, ¿no? Las startups y la innovación y cómo ahora la ciudad también se está adaptando para responder rápidamente y para cambiar estos modelos y planes para mejorar conforme cualquier circunstancia, pero también como prueba y error, ¿no? Espero que vaya más allá de esta pandemia. Y ahora, me parece que todas las respuestas fueron muy interesantes y que todos acordamos en algunos puntos clave, ¿no? Que uno es la oportunidad para acelerar estas medidas, para hacer nuestras ciudades más sostenibles. También se habló mucho sobre la intermodalidad, cómo estamos ya contemplando que no sea solamente el que tengamos más carriles de bici o el que tengamos esta micromovilidad, sino cómo es la combinación de todos estos. Y cómo van a estas nuevas medidas tomar mucha más relevancia para que podamos lograr que nuestras ciudades sean más sostenibles. Ahora, quisiera seguir con el tema de las supermanzanas en Vitoria-Gasteiz. La verdad es que antes de que sucediera la pandemia, Vitoria-Gasteiz había sido de las que se habían lanzado en adoptar este tipo de proyecto, apostando por una ciudad que apoya o piensa más priorizar a las personas que al automóvil. Y entonces esto los convierte en líderes hacia un desarrollo urbano sostenible que no le da miedo reclamar el espacio público, que sabemos que ahora se ha vuelto muy codiciado. Entonces, es para mí un placer presentarles al alcalde Gorka Hurtarán y quisiera preguntarle, alcalde, ¿por qué decidió implementar el plan de supermanzanas? Gracias, Susana, gracias por la invitación. Muy buenos días a los compañeros de América, buenas tardes a los que estamos aquí en Europa. En primer lugar, pues quiero trasladaros que Vitoria-Gasteiz es una ciudad que está en el norte de la península ibérica, es la capital del País Vasco, dentro del Estado español, y que somos 250.000 habitantes. Es una ciudad pequeñita, por lo tanto, si la comparamos con
otras de América o incluso de Europa, pero que bueno, también tiene, yo creo que la dimensión es suficiente como para poder implementar medidas interesantes en materia de movilidad urbana. Os invito a todos a que vengáis a visitarla porque además somos capital verde europea, somos ciudad verde global, tenemos unos paseos fantásticos tanto a pie como en bicicleta y luego la gastronomía vasca pues goza de mucho prestigio internacional para que después de haber hecho hambre podamos también disfrutar de una buena comida en nuestra ciudad. Bueno, lo que hacemos en Vitoria fundamentalmente es trabajar para la gente, para las personas. Yo creo que, lo decía también un arquitecto danés, Ángel, ¿no? Ciudades para la gente, creo que esto es un aspecto fundamental. Yo llevo 5 años en la alcaldía, esta es mi segunda legislatura, pero no es menos cierto que los que me han precedido en ella, de diferentes formaciones políticas, pues han trabajado mucho para que Vitoria sea una ciudad referente en materia de sostenibilidad, ¿no? Decía Julián también, de trabajar por modelos urbanos sostenibles, pues Vitoria lleva muchos años hablando de sostenibilidad y trabajar en materia de sostenibilidad. Y por lo tanto, pues la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Green Deal, el European Green Deal, pues son aspectos que también que tenemos muy presentes en Vitoria. ¿Por qué apostamos por una movilidad saludable y sostenible? Pues porque queremos tener una mejor ciudad para las personas que aquí vivimos. Y en lo que es el esquema de movilidad, la prioridad es la persona. Esto es un aspecto fundamental. Todas las intervenciones, todas las inversiones que hacemos en nuestro espacio público van orientadas a mejorar el espacio público destinado a la gente, a las personas. Y eso supone pues la reducción del espacio para el vehículo privado fundamentalmente en beneficio de la ciudadanía. Tenemos muy claro cuál es el esquema de prioridades. Primero está la persona, segundo está el transporte público. También lo decía Ariana, llevamos un tiempo donde con el COVID pues se ha estigmatizado mucho el uso del transporte público y es muy importante que recuperemos la confianza en él, pero para nosotros evidentemente es un aspecto básico y todo lo que estamos haciendo es fundamentalmente modernizarlo trabajando en su electrificación, bien en la extensión del tranvía, bien en la sustitución de autobuses que hemos conocido de combustión por autobuses eléctricos, en lo que en América conocéis como BRT, aquí pues autobús eléctrico inteligente. El tercer aspecto es la apuesta por la bicicleta. También lo decía creo que Fabricio, ¿no? Que hablaba de la apuesta por la bicicleta. Nosotros en los próximos meses pues vamos a incrementar el número de carriles bici, que supone un incremento del 6% en el total que tenemos en la ciudad. O sea que creo que es una apuesta importante. Y por último está el vehículo privado. No es que estemos en contra del vehículo privado, estamos en contra del mal uso. Y en este sentido, pues también creemos que en una ciudad compacta a escala humana como es Vitoria, pues entendemos que el uso del vehículo privado pues tiene que ser la última opción, aunque también hay que contar con ella y hay que darle alternativas. Bueno, para ello hemos contado con la gran suerte de tener a Salvador Rueda y al Aula de Ecología Urbana. Es la verdad un privilegio haberle conocido, trabajar con él, y él tiene pues un conocimiento fundamental de lo que es la clave de todo este plan de movilidad, que es la supermanzana. Y como también hablaba Susana, Pedro, bueno, ahora es el momento de acelerar algunos cambios y eso es lo que hemos hecho en Vitoria, acelerar, pisar el acelerador, pero no del vehículo privado, sino de las supermanzanas, para que intervengamos en los próximos 6 meses en 77, en un tercio de las 77 supermanzanas de Vitoria. Es decir, que en los próximos 6 meses vamos a hacer ya intervenciones en un tercio del total de supermanzanas que tenemos en la ciudad. Y yo ya le dejo espacio a Salvador para que pueda contar ya en detalle qué consiste la supermanzana. Muchísimas gracias, alcalde. Qué buena introducción, ya que nos da una visión global de lo que ustedes están tratando de lograr. Y tengo muchas más preguntas para saber también cómo es que lograron que la gente acordara, pero dejaré ahora a Salvador que haga la presentación sobre supermanzanas y después regresamos con usted, alcalde. Gracias. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, perfecto. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos, porque yo me siento parte en este caso de Vitoria-Gasteiz. Y yo quiero decir una cosa muy importante, que no lo ha comentado el alcalde, y yo creo que todo lo que podamos plantear, si finalmente llega a una barrera de carácter político, es decir, que entre los partidos se enredan, normalmente no se llega a ningún lado.
Y una de las cosas que a mí me han sorprendido siempre es cómo, en este caso, la ciudad de Vitoria ha avanzado bastante más que la mayoría de las ciudades en el mundo, porque han sido capaces, en el momento adecuado, de tomar acuerdos estratégicos para la ciudad. En particular, acuerdos relacionados con la movilidad y el espacio público, que es tan complicado. O sea, eso vaya por delante. Hay un afán, digamos, por buscar el consenso y yo, de alguna manera, creo que es lo que permite entender que cuando una cosa se planifica, finalmente se hace, siempre y cuando tengas ese escenario político que es tan importante. ¿De acuerdo? Nosotros trabajamos en muchas ciudades, pero es verdad, digamos, que en muy pocas es posible llegar a ese consenso tan necesario. Entonces, yo voy a hacer una presentación pequeñita para, no sé si se ve, ¿se ve? ¿Hola? No, todavía no. No se ve, Salvador. No se ve. Voy a ver si compartir. Se ve aquí, pero no a la presentación. Un momento. Si quieres puedo compartirla. Sí, ¿la puedes compartir tú? Compártela, por favor. Sí, claro. Bien. El otro día tuve la oportunidad de poder escuchar una intervención de Richard Sennett en la que él planteaba una... ¿Ahora sí se ve? ¿Se comparte? Sí. Sí, la presentación. Sí, se ve, ¿eh? Bien. Digo que estuve con Richard Sennett, en una entrevista de Richard Sennett. Él planteaba la necesidad o la contradicción entre la ciudad verde, la que estamos buscando todos para poder abordar los grandes retos que tenemos hoy encima de la mesa, y en particular los que están relacionados con el cambio climático, y luego la ciudad saludable, que ha venido a través de este proceso pandémico que nos obliga a tomar cartas en el asunto, y él decía que eran contradictorias, porque hablaba de la densidad, hablaba, digamos, de la necesidad de la distancia social entre las personas, pero que la situación, digamos, actual, incluso la propia propuesta de Ciudad Verde, entraba en contradicción. Y yo pensando dije, bueno, eso es porque no conoce el proyecto que estamos desarrollando de Supermanzanas, y en particular el proyecto de Supermanzanas en Vitoria-Gasteiz. La situación de la ciudad saludable nos obliga en estos momentos a resolver problemas que durarán durante unos cuantos meses, quizá más de un año, en donde el distanciamiento social será un elemento de seguridad para nuestra salud. Ese elemento no es posible en muchas partes de la ciudad, de todas las ciudades del mundo, con unas aceras, unas veredas muy chicas, muy pequeñas, que hacen, digamos, que esa distancia no se pueda asegurar. Con lo cual, necesitamos ocupar espacio que hoy mismo ocupa, digamos, el vehículo privado y los artefactos de motorización dentro de la ciudad. Por tanto, necesitamos ese espacio. Ese espacio lo necesitábamos antes también, pero ahora con más urgencia. Necesitamos liberar la mayor parte de espacio que hoy ocupa el actual modelo de movilidad, o el modelo de movilidad antes de la pandemia, porque hemos podido ver una ciudad magnífica, sin coches, con una tranquilidad y una paz, digamos, que todo el mundo se ha quedado asombrado y que la quiere. Pues bien, esa propuesta, digamos, de liberar espacio tiene que venir necesariamente por un cambio de modelo de movilidad. Ahora bien, ¿cómo conseguir cambiar el modelo de movilidad liberando la mayor parte del espacio público que hoy ocupa la motorización sin comprometer la funcionalidad y la organización de la ciudad? Esa es la clave. El sistema más eficiente que existe
tiene que ver con las redes ortogonales. Las redes que de alguna manera se cruzan en perpendicular. Esas redes nos permiten, en este caso, proponer células de 400, 500 metros de lado, es decir, unas 16, 20 hectáreas, en donde el perímetro de esas vías definidoras de esa célula sean las que acojan la movilidad para conectar un punto con otro de la ciudad. Y luego liberar la mayor parte del espacio, el 70% del espacio, que está en el interior de esos perímetros. Aquí tienen ustedes el caso de Vitoria. Esta es la propuesta de esas células. Esas células pueden funcionar mañana, cuando se implementen todas, liberando más del 75% del espacio que hoy se dedica a la movilidad, solamente reduciendo un 12% de vehículos en circulación. Es decir, es más que gestionable y más que necesario, y yo diría que urgente. Hay una cuestión que para poder desarrollar esto necesitamos poner encima de la mesa, y que es clave, y es que tenemos un problema gravísimo porque creemos que todas las calles de nuestras ciudades están dedicadas única y exclusivamente para el coche. Es más, yo diría que como psicólogo, el 90% de nuestro cerebro lo ocupa un coche. O nos lo sacamos o es muy difícil cambiar la perspectiva y la posibilidad de cambios reales en nuestras ciudades. En este caso, fíjense ustedes, yo aquí hemos definido, porque es un plan, que ha desarrollado la ciudad de Vitoria junto con nosotros, esas líneas que ustedes ven en azul, esas líneas serían las que acogerían los vehículos para ir de un punto a otro de la ciudad. También el transporte público e incluso buena parte de la red de bicicletas en la propia ciudad. Ahora bien, lo que quiero remarcar con esas vías de color azul es que lo mismo que dibujamos redes para las bicicletas o redes para el transporte público, segregando, digamos, los carriles para los mismos, deberíamos asignar única y exclusivamente para el vehículo privado esta red de color azul, y no toda la ciudad como ahora. Ese es el problema. Pero nos cuesta muchísimo, lo entendemos muy rápido cuando hablamos de red de bicicletas. Y, de alguna manera, constreñimos su circulación a esos viales nada más. ¿Por qué el coche no? Definamos que el coche solo circule por esas vías. Y entonces, en el interior de esos perímetros, hagamos que el espacio esté compartido, que sirva para que todos los usos y los derechos ciudadanos se puedan desarrollar en su interior. También el del vehículo del vecino que va a su aparcamiento, también el de la carga y descarga, el de la distribución urbana o el de las emergencias. Pero hay una condición: para entrar dentro, la velocidad tiene que reducirse a 10 kilómetros por hora, que es lo que hace compatible todos los usos y derechos ciudadanos. Por tanto, el coche tendría esta red para él, no el interior, más que para compartirlo con otros usos, que serán usos, digamos, que en el caso de los movimientos a pie tienen prioridad los peatones, como veremos luego. Tenemos la red para los autobuses, en la mayor parte de ellas segregada. Tenemos la red para las bicicletas, pero en el caso de las bicicletas tenemos las negras y también tenemos lo amarillo. Lo amarillo quiere decir que la bicicleta puede entrar dentro y puede cruzar la supermanzana en los dos sentidos. El coche nunca, no lo puede atravesar. Aunque entre, un sistema de bucles lo sacará fuera. ¿De acuerdo? De manera que si no tiene su destino dentro de la supermanzana, es estúpido que entre, porque
le sacarán por la misma vía por donde ha entrado, detrás del punto de entrada. Este sería la supermanzana con el transporte público. ¿Ven cómo se integran todas las piezas en el perímetro? Lo mismo la bicicleta. ¿Ven cómo se integran todas las piezas en el perímetro de las supermanzanas? Y este sería las supermanzanas, es decir, el coche, transporte público y la bicicleta, todos juntos, ¿vale? Fabio, ¿me vas pasando las diapositivas? Sí, acabé de pasar, pero tiene un poco de retraso. De acuerdo. Ahora estamos en el reparto viario, destinado al peatón, ¿vale? Aquí ustedes pueden ver cómo el 19 y el 40, o sea, más del 60% del espacio está dedicado simplemente a la movilidad que no es para el peatón. En cambio, con la propuesta de supermanzanas, miren lo que sucede. Cambia radicalmente todo. El peatón es el rey junto con la bicicleta, que también puede pasar en los dos sentidos en el interior de estas supermanzanas. E insisto, sin comprometer la organización de la ciudad y sin colapsarla. Solamente debemos reducir un 12% de coches para obtener el mismo nivel de servicio de tráfico, es decir, la velocidad en las vías perimetrales será similar a la que tenemos hoy. Y luego, esto nos permite también pasar a una red verde, que nos permite, entre otras, tener conectores como este, que es uno de los conectores dentro del anillo interior. Bien, yo ahora sé que todo lo que estoy explicando, lo estoy explicando, digamos, sin imágenes, porque no coincide, digamos, lo que yo estoy diciendo con lo que se está poniendo encima de la pantalla. Con lo cual, yo diría que si vas pasando, Fabio, yo te voy a ir diciendo, ¿vale? Sigue, por favor. Sigue. Sigue. Tienes 5, 6. Sigue. Diapositiva 7. Sigue. 8. Sigue. 9. Muy lento esto. Sigue. Sigue, Fabio. Vete más abajo si puedes, incluso. Si hablas del número de la diapositiva. El problema de la diapositiva es el número, es el... Ahora mismo, vete a la diapositiva 7. Ya está cambiando. Sí, perfecto. Aquí, como les decía, esta es la imagen de Vitoria con las zonas peatonales en verde, en la situación actual. En la situación futura, ¿ves a la 8? A la 8. He cambiado ahora. Vas a la 8. No va. Bueno. ¿Funciona o no, Fabio? Ahora. Y ahora tenemos aquí, fíjense ustedes, lo que está en verde es lo que está liberado con las supermanzanas. Es decir, que prácticamente el 79% serían áreas para el peatón y para usos compartidos, que son los interiores, digamos, de esos perímetros que antes comentábamos. Sigue hacia adelante, a la 9. La 9 nos da la posibilidad de entender que además podemos incorporar el verde y la renaturalización de la ciudad, que es tan importante también para la adaptación al cambio climático. La propuesta de las supermanzanas nos permite conjugar y combinar los dos grandes problemas que tenemos hoy encima de la mesa. Uno es el que está relacionado con el escenario post-pandemia,
y el escenario del cambio climático, porque ambos de alguna manera tienen su encaje perfecto en la propuesta de las supermanzanas, ¿de acuerdo? Sigue hacia adelante. Esta sería la propuesta de anillo interior y anillo exterior dentro de la ciudad. Hay partes que ya están hechas, el anillo exterior está totalmente hecho y en el interior se trabaja con esa propuesta de supermanzanas. Pero fíjense ustedes cómo uno de los conectores ya de verdes, digamos, de ese anillo interior ya está construido. Y ahora con la propuesta, digamos, que se ha desarrollado en estos últimos tiempos, se está trabajando, sigue hacia adelante, se está trabajando en cerrarlo y conectarlo con la periferia. ¿Seguimos? Luego, y ya con esto voy acabando, necesitamos hacer que esto se haga muy rápido. Y para hacerlo podemos plantearnos muchas soluciones, pero necesitamos unas que sean urgentes. Es decir, necesitamos elementos de muy poco coste, pero que sean muy efectivos. Es decir, cómo conseguir cerrar los perímetros de las supermanzanas de manera inmediata. Y para eso, de alguna manera, aquí les muestro unas imágenes de las figuras, las señales que habrán en las puertas de esos perímetros, en donde se plantea la prioridad para el peatón, y unas New Jerseys en donde se plantea también un poquito más hacia adelante lo mismo. Seguimos hacia adelante. ¿Ven, por ejemplo, esta supermanzana estaría de alguna manera cerrada de este modo, sigue hacia adelante, perdona, de modo que nos permitiera incorporar dibujos en el pavimento, pintura, elementos, digamos, diferenciadores que nos permitieran conseguir esta imagen que ustedes ven aquí, que es compartir el espacio no para la movilidad, sino para el juego del niño, para el intercambio, para el entretenimiento, para la cultura, incluso, ¿por qué no?, para la democracia en el espacio público. Seguimos hacia adelante. Aquí hay tres imágenes, digamos, de espacios ya conseguidos, seguimos, en donde se puede apreciar cómo la calle puede modificarse totalmente con una propuesta de liberación de espacio que, insisto, podría hacerse de manera... ¿Sigues para adelante, por favor, Fabio? Podría conseguirse, ¿cómo les digo? La última diapositiva. Pues yo estoy viendo la antepenúltima, pero bueno. Está avanzando. Ahora, muy bien. Sí, esta es otra y ahora vendrá otra, ¿vale? Entonces, lo que yo estoy diciendo con esto es cómo podemos ser capaces de hacer confluir la ciudad verde, sostenible que estamos buscando, porque la pandemia que tenemos hoy, yo creo que va a considerarse como un juego de niños mañana con lo que se nos viene con el cambio climático, y por tanto es urgente no solamente para la pandemia, sino también para posicionarnos de una forma clara y rápida en cómo transformamos los usos del espacio público, que es la clave de la ciudad, puesto que es la casa de todos. Esa idea tiene que ir acompañada, como pueden ustedes entender, porque ya lo he explicado antes, con la integración de las redes de transporte. Esa integración nos tiene que permitir la liberación del espacio, como se ha demostrado. El hándicap, como ha comentado alguno de los ponentes anteriores, el hándicap está en el transporte público. Sin transporte público es muy difícil el poder dar el salto. Por tanto, tenemos que poner el acento no solamente en lo que acabo de comentar de liberar espacio de forma rápida, táctica, urgente y con inversiones mínimas, sino también, digamos, buscar cómo conseguir quitar el miedo a la población para el uso de nuevo del transporte público. De otro modo, yo creo que tendremos muchas dificultades para poder llegar a los objetivos que estamos buscando. Vitoria, el alcalde acaba de anunciar que en 6 meses tendrán el 30% hecho. Eso es magnífico. Pero yo estoy convencido que la propia población les reclamará mucho más y, por tanto, en un tiempo récord, seguramente una ciudad como Vitoria podría tener un par de millones de metros cuadrados liberados de una forma sencilla, rápida y que incide
porque puesto que el plan de movilidad está hecho para eso, incide también en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que todo está preparado para conseguir la reducción necesaria de las emisiones del dióxido de carbono que vienen por la vía, digamos, de la emisión de los vehículos de motor. Y muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Salvador. Sentimos un poco el que la tecnología no haya fluido como esperábamos. Webex ha sido un poco problemático, pero también quería decirte que esto da para una cátedra, como habíamos platicado, de definitivamente por lo menos 2 horas, y entonces hemos tenido que reducir mucho esto. ¿Sería posible que compartiéramos después con los participantes tu presentación para que pudiéramos... No tengo ningún problema. Si el alcalde no tiene problema, yo tampoco. Perfecto, para que vamos a analizar muy bien esos planes, porque la verdad es que se ve como un sueño, ¿eh? Yo me mudo mañana a Vitoria-Gasteiz feliz. Y ahora, para continuar con los otros panelistas y dejarte descansar un momento, Salvador, en lo que los otros responden otras preguntas, y después regresar contigo, que ya tenemos muchas preguntas de la audiencia, tanto para ti como para el alcalde. Voy a continuar un poco con saber más sobre las medidas que están implementando en específico en las ciudades de nuestros panelistas. También quiero escuchar qué medidas están implementando los que se han conectado hoy a esta sesión. Entonces vamos a lanzar ahora la encuesta. Y en esta encuesta, una vez más, la pregunta: ¿qué medidas para mejorar la movilidad han implementado en tu ciudad en respuesta al COVID? Tenemos como opciones peatonalización de calles, reducción de velocidad en calles compartidas, ampliación de carriles de bicicletas, incentivos económicos para la compra de bicicletas y ajustes en el transporte público para evitar el contagio. Van a ver que aparecerá en unos momentos la encuesta en la parte inferior de su pantalla. Y ahora quiero continuar con Pedro Cisamia. Pedro, ¿qué medidas han implementado en Rosario y cómo se ha visto afectada la movilidad? Que ha sido muy interesante platicando contigo cómo de un día a otro han visto los flujos cambiar radicalmente. Bueno, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, yo tenía algunos indicadores para que vieran cómo impactó. Sí. No sé si... Fabio, ¿podemos compartir las imágenes de Pedro, por favor? Claro. ¿Quieres compartir usted mismo o es que yo comparto? ¿Lo puedo compartir? Sí, puede pasar el permiso. En realidad tiene que ser la encuesta, entonces voy a compartir. ¿Qué hago? ¿Lo saco? Ahí está. Ya está. ¿Lo viste? Están en la pestaña de arriba, como ahí, diversas imágenes. Indicadores. Exactamente. Eso lo puede ir corriendo. ¿O solo lo corro yo? Puede coger los... Bueno, les voy contando. Porque ahí, bueno. ¿Qué estoy haciendo mal? Ah, ok, aquí veo, aquí estoy, ya entendí. Dame un segundito que... Ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo ahora, en este momento. No estoy segura, creo que no. No están cargando las imágenes. ¿Puede decirme que puedo plantearlas, mostrarlas? Ya vemos uno, vemos transporte urbano de pasajeros. Sí. Bueno, nosotros en la ciudad de Rosario teníamos antes de que todo esto ocurriera, casi unos 400.000 viajes diarios de transporte urbano de pasajeros en unos 800 vehículos. Y se vio bastante disminuido, llegamos a casi un 12% de los viajes, porque pasó así: nosotros entramos el 20 de marzo en cuarentena total en todo el país,
Argentina fue uno de los países de Sudamérica que rápidamente entró en cuarentena total. La idea a nivel del presidente de la Nación fue aplanar la curva de contagio lo más posible, tratando de evitar todo aquello que se estaba viendo, que estaba ocurriendo en distintas partes del mundo, ¿no? Digo, no sé, el resultado se verá más adelante. Al día de hoy tenemos solamente casi 8.000 contagiados en todo el mundo. En la ciudad de Rosario tenemos 113 contagiados, ya de los cuales el 100% ya ha superado la enfermedad y en Rosario hemos tenido solamente un muerto. La verdad que se contuvo muchísimo el tema de la expansión del virus. Lo que ustedes van a ver, los indicadores, es que al entrar en el aislamiento completo, los viajes bajaron muchísimo y fuimos manteniendo indicadores de cómo eso se fue llevando diariamente. Bajamos básicamente al 20%, hoy ya estamos en 84.000 viajes, si bien estamos en mucho más viajes, el doble de cuando empezó la pandemia, nosotros hoy ya estamos liberados de la actividad comercial y de la ciudad en casi un 75%. Ya tenemos circulación, ya no estamos más en la etapa de aislamiento, sino ya estamos en la etapa de distanciamiento social, así que bueno, esto fue uno de los cambios y cómo fuimos monitoreando todo esto. Y también una de las cosas que también, como en la ciudad de Torino, también tenemos el sistema de bicis públicas, donde los primeros días del aislamiento se dejó de usar hasta el 22 de abril, que se liberó porque se empezaron a liberar actividades. Y ahí empezamos a tener muy poquitos viajes. Obviamente que todo esto fue acompañado de un montón de dudas que había sobre el sistema, de si había que liberar, si contagiaba o no se contagiaba, si el virus permanecía o no en los elementos, cuánto tiempo permanecía. Cuando se libera esto, se empezaron con los procesos de limpieza, eso hizo que la gente empezara a tomar más las bicicletas, se extendió en los carriles de bicis públicas por 34 kilómetros más, haciendo que la red de la ciudad de Rosario llegue a tener 173 kilómetros en total. Aumentaron los viajes en taxi, digo, esto que se hablaba anteriormente de los viajes multimodales, eso nosotros también lo empezamos a ver con los indicadores. Fue a medida que iban disminuyendo los viajes en transporte urbano de pasajeros, empezaban a subir los viajes en taxis y empezaban a subir los viajes en bicicletas públicas. Entonces, esto fue requiriendo que vayamos tomando más acciones, por ejemplo, el tema de la limpieza de los vehículos, con máquinas de ozono, y en distintos puntos de la ciudad, tener que los vehículos de transporte urbano se detengan y sean limpiados por personal municipal. Entonces, también más allá de todas las medidas de protección que tienen que llevar los ciudadanos, tapabocas, el tema del alcohol en gel para las manos, el distanciamiento social, también desde el Estado municipal empezar en distintos puntos de la ciudad, empezar a limpiar todos los elementos del colectivo de contacto masivo, ya sea los botones para la detención, los pasamanos, los asientos. Así que bueno, eso fue un poco las medidas que se fueron tomando. Una de las medidas que impactó tuvo mucho impacto positivo fue el de estos 34 nuevos kilómetros de bicisendas en la ciudad de Rosario, que, como dije anteriormente, aceleraron el proceso, porque estaba planificado para hacerse durante el año, en distintos momentos, se hizo todo junto, porque la necesidad era inminente, entonces hubo que salir rápidamente con esto. Y respecto de cómo, era lo que veníamos hablando antes, si bien nosotros ya veníamos trabajando con distintas porque lo que Salvador hablaba muy bien, esto de disminuir los gases de efecto invernadero, nosotros venimos trabajando hace bastante con esto, en probar distintos tipos de movilidad respecto de los colectivos. Tener, por ejemplo, vehículos con 25% de corte de biodiesel. Nosotros en Argentina somos productores de oleaginosas, con lo cual el biocombustible es muy
muy sencillo de obtener. En la región en la que estamos, nuestra región es la región de la Pampa Húmeda, es la mayor productora de oleaginosas de América. Entonces tenemos ese recurso muy accesible. Entonces tenemos 120, al día de hoy tenemos 120 vehículos que están trabajando un corte del 25% de diésel y de biodiesel y 25% de biodiesel. Y también se hizo 2 pruebas más con la red de trolebuses, que son vehículos eléctricos, que están conectados a una granja productora de energía solar, que todo el sistema de trolebuses está abastecido por energía que produce esa planta productora de energía solar, y un proyecto que está actualmente, que es la experiencia híbrida. Como yo les decía, somos una zona agrícola y hay mucha experiencia en Argentina, en esta zona particularmente, de vehículos de gran porte, donde, por ejemplo, cosechadoras, fumigadoras, todo tipo de maquinaria que utilizan motorización hidráulica. Entonces tenemos un colectivo híbrido, que es un desarrollo entre el Estado municipal, provincial y privado, de una motorización híbrida. Funciona el arranque del vehículo, funciona con motor diésel, y todo el trayecto posterior al arranque funciona con motor de aceite. Va pasando aceite a través de una bomba de un sector a otro, eso genera el movimiento y a partir de eso el vehículo se mueve y no tiene, mientras funciona de esa manera, tiene 0 emisiones de dióxido de carbono. Así que estas son más o menos todo lo que se fue trabajando en la ciudad de Rosario como para mitigar, al principio como les contaba, mitigar un poco el tema de la pandemia, y cómo estamos trabajando y cómo se aceleraron estas experiencias de baja emisión. Y bueno, otra de las cosas también que le quería comentar, porque nos afectó muchísimo como ciudad, ahí estaba viendo el caso de Victoria, de todos los espacios verdes. Nosotros en la ciudad de Rosario Rosario es la ciudad con mayor porcentaje en metros cuadrados de espacio público por persona. Tenemos 12 metros cuadrados por persona. Nosotros somos una ciudad de 1.100.000 habitantes. Y es mucho espacio público, lo cual hace que sea una ciudad territorialmente grande, de mucha superficie. Entonces todo el ciudadano rosarino estaba muy acostumbrado a volcarse al espacio público, a disfrutarlo, a caminar, a hacer ejercicio. Entonces eso también hizo que tuviéramos que tomar muchas decisiones respecto de lo que es la limpieza y el control en todos esos espacios. Así que básicamente es esa un poco nuestra experiencia respecto de lo que viene sucediendo en estos últimos 80 días, por ejemplo, que tenemos nosotros de pandemia, desde declarada la pandemia. Muchas gracias, Pedro. Ha sido muy interesante ver todas las medidas que están implementando y sobre todo que ya venían con este plan muchos diferentes sistemas de transporte público con combustibles que varían, ¿no? Quisiera seguir ahora rápidamente con Ariana. Ariana, can you give us some examples of the measures implemented by European cities? And what would be, or which would be the most important lessons we should take from this experience? Thank you for the question, Susanna. Well, I must say that most of the measures that we heard of today is what we see also across Europe. I think that at the first place among all the measures being implemented, it was mentioned in all the presentation, is the allocation of space for cycling and walking. There are so many cities that come to mind, Budapest, London, Dublin, Athens, but also Toulouse, Rome. I mean, it's really incredible what is happening now. Of course, what we also saw, and this also was mentioned, is the shared spaces. So spaces that are now
with a 20-kilometer speed limit, in which the car is the priority is given to pedestrian and to cyclists. And this has been implemented, for example, in the whole city center of Brussels. I would like to stress also what was mentioned several times today, that this crisis is acting as an incredible accelerator of plans that were pre-existing. And I think this is a common feature among what we see in many cities. Budapest, for example, they had a plan to complete the whole bicycle network, and they did so with the crisis. London has an incredible transport strategy based on health, and it's one of the few cities that completely revised his mobility pattern based on health pre-COVID, and they are now accelerating incredibly these plans. And I can go on. I mean, the examples are so many, but it's really true that when you have a sound plan ahead, this can really act as an accelerator for taking strong decisions. And I think the most important lesson for this is that, and Salvador explained this in a way much better way than I could ever have, but that this is the moment to make that fundamental link that we know about for working on mobility between health and the environment visible for people. That it must be clear that this air quality that we had in the last few months, that hearing the birds in the street, that the quality of life that you can have when you don't have to spend 2 hours in traffic per day, this is something that is possible, that if we change the way we move in the city, it's possible to have this link between health, protection of the environment, fight against climate change, and just enjoy life in the city, in a city that is for people and not for cars. Great, Ariana. Thank you so much. I think that you are completely right, and Salvador also mentioned it, that this is not only about the pandemic, but actually improving how we are reacting towards a bigger thing, which is climate change. Yes, resilience is the most important key word in this whole, in how we are rethinking our cities. And this is why I think just the temporary measures need to become permanent, and we need to also think bigger of how we really want to see the cities the day after. Thank you so much, Ariana. I love these, and I think we will all keep it in mind, thinking bigger and thinking about the bigger crisis, which is climate change. Muchas gracias, Ariana. Y como Ariana mencionó, la verdad es que tenemos que pensar más allá de lo que estamos viviendo con la pandemia y con este reto mucho más grande que es el cambio climático. Así que esto es una oportunidad realmente para enfrentar el reto no solamente de esta pandemia, sino del futuro de nuestras ciudades y cómo nuestras ciudades deben ser resilientes. Ahora vamos a continuar con Julián. Julián, hemos hablado mucho sobre el transporte público y cómo recuperar la confianza de la gente, pero también sabemos que el transporte público es un tema de equidad, porque hay mucha población vulnerable que tiene el único medio para moverse en la ciudad, el transporte público. Sabemos también que ha reducido mucho el uso del transporte público y que esto ha afectado también su rentabilidad. Entonces, quisiera preguntarte, Julián, tú con la empresa Amable, ¿qué opinas sobre mantener este equilibrio entre rentabilidad y distanciamiento físico? Susana, ese es un punto muy importante que estamos viendo hoy en la ciudad. Es exactamente esa posibilidad de que el sistema de transporte sea rentable. Julián, perdón que te interrumpa, pero te escuchamos un poco lejos. No sé si tal vez podrías hablar un poco más fuerte o... Listo. ¿Así está bien? Está mejor, creo. Bueno, es un punto muy importante porque en el caso de las ciudades, en este momento en Colombia, uno de los puntos claves viene siendo la reducción de la oferta en el servicio, lo que lleva, digamos, a unos costos de operación muy altos que no lo representan la tarifa del usuario.
Entonces usted está recibiendo menos dinero por el concepto de transporte público, pero se está viendo, digamos, acreedor de gastos operacionales que no se tenían contemplados o nunca se tuvieron contemplados. Por ejemplo, los gastos de los elementos de bioseguridad de las personas que operan el servicio de transporte, los costos de limpieza de la flota que se tienen que hacer no solamente como se hacían antes en una jornada, sino en 2, 3 o hasta 4 jornadas. Y solamente un ejemplo, los servicios de transporte, digamos acá en Armenia, hay un servicio de transporte público colectivo. Se está migrando a ser un sistema estratégico de transporte público que, digamos, viene siendo la misión de la empresa donde se usa este servicio de consultoría. En este momento, la reducción era diaria, habían 80.000 usuarios del sistema. Actualmente hay 20.000. Una reducción muy grande que implica que están recibiendo mucho menos dinero, pero tienen que operar con condiciones, digamos, unos ingresos operacionales, digamos, reducidos. Ahí es donde tenemos que pensar. El gobierno nacional en Colombia está diciendo que el servicio de transporte tiene que dar una oferta del 35% de su flota. Eso significa que el bus o la flota no va a poder estar completo en ningún momento por el tema del distanciamiento. Estos costos financieros que se van a tener, ¿quién los va a subsidiar? Desde las diferentes, digamos, gobiernos nacionales van a tener que crear unos fondos que ayuden a estabilizar las pérdidas por el concepto de operación frente a los ingresos. Y algo que hemos visto durante toda la charla es el tema de recuperar la confianza de los usuarios. Los usuarios están bajando del sistema de transporte público, están comprando su bicicleta, perfecto, es un medio alternativo, pero están comprando motos. Y después de que un usuario se monte una moto, es muy complicado que se baje para volverse a montar el sistema de transporte público. Estos son, digamos, los puntos claves que yo creo que debemos pensar para poder fortalecer y que esa demanda se vuelva a recuperar en post-COVID. Muchas gracias, Julián. Sí, totalmente de acuerdo. Y otra vez, es algo que hemos estado hablando desde el inicio de esta sesión, cómo recuperar esa confianza. Y vemos en esta imagen que nos enviaste cómo ustedes están clausurando, digamos, un asiento en cada fila para que haya este distanciamiento físico, pero eso va a hacer que, aunque se trate de recuperar el número de personas que están utilizando transporte, sea imposible, ¿no? Sí, total. Como les dije, las cifras anteriores eran 80.000 usuarios día y ahora son 20.000 usuarios día, de los cuales muchos de esos usuarios no van a volver a utilizar el sistema de transporte por la desconfianza que se ha generado y por el temor que puede producir un virus como el que estamos en este momento atravesando a nivel mundial. Entonces, digamos que desde las administraciones municipales, nacionales, tenemos que pensar en herramientas que le den la posibilidad al usuario de recuperar esa confianza, de volver a ser usuarios del sistema de transporte y tal vez pensar en la intermodalidad. Digamos, en Armenia no se ve mucho la intermodalidad de pasar un medio alternativo a un sistema de transporte público, como lo puede ser el sistema estratégico de transporte que se está proyectando en Armenia. Excelente, muchas gracias, Julián. Y ahora quiero continuar con Fabrizio. Fabrizio, you have been working at 5P and you are in charge of technology and innovation. We have seen that these are two very important pieces so that we can address the pandemic. And I would like to know, what tools do you think will be helpful to improve mobility in the aftermath of this pandemic? Okay, thank you for the question. Basically, the administration and in general, the three local public administration that we have in Italy, in my territory, is trying to, again, accelerate a mechanism, a tool that already was planned to be implemented, in particular to enforce the gathering of the opinion of the, let me say, voice of the passengers in this way. In our territory, there is a national law that requires to identify in companies, in public administration, and in schools. Let me say in general, in
in centers where there is an aggregation of people, a demand of mobility, more than 300 people, to identify an employee as a mobility manager. The role of mobility manager in a company or in a school is to, identify the mobility needs, to analyze the movements of employees typically from home to work, in order to identify in general benefits or to reduce the impacts of the mobility, or in other words, to have a more sustainable mobility. In this period, this has been really very, very important to share and to gauge our information. And what we are currently doing as 5T on behalf of public administration is the development of a platform called Mobility Management Platform, able to, aggregate surveys to employees or to school or to other people with questions relevant and strictly relevant to mobility. And on the basis of this, aggregate all these answers in an overall key process indicator available for the public administration. So at the so-called mobility area role, that is able to identify the overall needs and try to having not only action at the company level, but also some actions at the administration level. And this is a very useful tool that we are quite near to be completed and to be used. So, after that, in parallel, Turing is very, very devoted, very oriented to technology implementation. And what we are currently doing is the implementation of so-called cooperative ITS services. With ITS, I mean Intelligent Transportation Systems Technology. And one of the recent, the most recent pilot we are doing is with to implement a geofencing criteria for hybrid cars that are able to switch the engine from the thermic engine to electric engine when the car is entering a limited traffic zone where it's not permitted to enter with thermic engine. This is something relevant, to reduce the impact of the pollution and to increase the air quality in the case of Turin City for downtown, for the city center, that is completely closed and monitored with electronic gates. So for this pilot, we are also able to receive and to exchange data, information between a car, the vehicle, and the mobility center, and also to double check with the OCR cameras installed on the road when the car entered the limited traffic zone. And this is something that is one of the first pilots of this kind of technology, and this is quite important for the administration, because the political idea is to move as quick as possible towards, as I mentioned before, a sustainable mobility, and for the city center that is historical, so also monuments, historical buildings have to be protected. Of course, also the citizens. This is important. There is a particular attention in monitoring this. Currently, this limited traffic zone is forbidden from 7:30 in the morning to 10:30, always in the morning. But the idea is to move forward and to have the city center closed all the day,
permitting to enter only to low impact vehicles, so bicycle, scooter, and electric vehicles. Thank you so much, Fabrizio. This pilot is very surprising, very interesting. I'm almost thinking how to combine that new technology you're developing with the idea of the superblocks that Salvador has presented and the role that will play there. So we will be looking forward to those results. And that also leads me to thinking about the role that you said of managers in the city and how they also become facilitators of getting data and bringing people on board with certain ideas and alternatives about mobility. Esto ha sido muy interesante, Fabrizio, este piloto que están realizando en el que se delimita ciertas funciones del coche con respecto a limitantes geográficas en la ciudad. Y me pregunto cómo va a ser que podamos utilizar esta tecnología, por ejemplo, con la idea de supermanzanas que ha presentado Salvador, y al mismo tiempo con lo que menciona Fabrizio de estos agentes que trabajan directamente con las compañías para mencionar alternativas y medir con datos alternativas que están utilizando los empleados con respecto a movilidad. Y esto me hace también preguntarme si es que hay algún rol, pensando en las supermanzanas, de unos mediadores, ya que como sabemos, también cuando uno quiere implementar un plan tan radical como el de supermanzanas, hay mucho conflicto. Y de hecho quiero cerrar esta sesión con una pregunta tanto para el alcalde Gorka Urtaran como para Salvador sobre cómo es que han logrado que esta gente acepte o que los ciudadanos en Vitoria-Gasteiz acepten el plan. Entonces la pregunta es, ¿piensan ustedes que la reducción del tráfico y la velocidad planteada en el interior de estas supermanzanas podrá generar conflictos entre residentes y establecimientos comerciales en el área? Salvador o Gorka, cualquiera de los dos que quiera responder. Si es que alguno está respondiendo, no lo escuchamos. No sé si esté su micrófono silenciado. ¿Ahora? Ahora Sí, se oye. ahora. Sí. Es que había un problema con... bueno, Salvador. No, por favor, tú, por favor. No, yo simplemente quería contar que, a ver, que siempre que se produce algún cambio, aunque como bien manifestaba antes Salvador, es muy importante el consenso político, siempre hay reticencia, siempre hay un colectivo pues que va a mostrarse contrario a cualquier intervención que se haga, ¿no? Pero yo quiero contar que ya en los años 80 del siglo pasado, Vitoria-Gasteiz hizo una intervención importante en el corazón de la ciudad, en el centro, en la calle principal de Vitoria, peatonalizándola. Y estamos hablando de los años 80, los comerciantes entonces se levantaron en armas pensando que claro, que eso iba a suponer la ruina para ellos, y todo lo contrario. Lo que se generó es un entorno, un espacio público mucho más amable, mucho más atractivo, mucho más transitado por la ciudadanía, que hizo que incluso las propias ventas pues se incrementaran. Por lo que yo creo que los comerciantes saben que cuanto mayor calidad tenga el espacio público y más centrado estén las personas, mayores probabilidades de éxito tienen. Y la ciudadanía lo vive igual también. Yo creo que ya la experiencia hace que las personas sepan, interioricen que estos cambios suponen una mejora de nuestra vida. Pero eso no quita, Susana y el resto de compañeros, para que siempre haya alguien en la ciudad que muestre su oposición y su reticencia. Y bueno, sí, claro, con eso tenemos que trabajar y tenemos que ser valientes, sabiendo que este es el futuro de la ciudad y que es lo mejor para todos. Yo quisiera añadir que el problema principal está centrado en la resistencia al cambio de hábitos. Esa es la clave de prácticamente todo. Por eso decía lo del consenso político, porque
si hay, digamos, unas voces críticas que se levantan, que luego tienen un eco en los medios de comunicación, amplificado, digamos, por la posición política e ideológica en algunos casos, pues eso lleva, digamos, a que algo que sabemos que va a suceder, porque es un porcentaje que ya está estudiado en los manuales, puede hacer, digamos, que arruine un proyecto. Por lo tanto, yo creo que es muy, muy, muy importante trabajar en esa idea de consenso y segundo también, ser capaces, digamos, de resistir, porque yo llevo, digamos, una trayectoria en relación a la transformación del espacio público y de la movilidad de 30 años. Entonces, nos las hemos visto de todos los colores y siempre sucede lo mismo. Hay un grupo que siempre, por la razón que sea, cree ver lesionados sus intereses. Pero sobre todo están relacionados con el cambio de hábitos. Y luego, al cabo de un tiempo, te das cuenta que la mayoría de esos que estaban en contra, incluso los más agresivos, son los que mayor abrazan el proyecto. Es decir, se dan cuenta que las bondades de la propuesta no van en contra de nadie, sino de mejora de la calidad urbana y de la calidad de vida, incluidos los comerciantes, digamos que es un colectivo muy supersticioso. Entonces, es un colectivo que tiene mucho miedo a perder digamos, ingresos y no quiere que se le modifique nada, no vaya a ser que esos ingresos se reduzcan. Y luego siempre se dan cuenta que al contrario, normalmente la mejora de la calidad urbana va acompañada de un flujo de personas mayor y en consecuencia de un número de ventas mucho mayor. Eso es que es de cajón. Es más, los publicitarios cuando ponen algún MUPI en la calle, digamos, el coste de ese anuncio está en relación al número de personas que pasan a su alrededor andando. Es decir, que es más claro el agua. En definitiva, lo que quiero decir es que hay que saber, digamos, aguantar y hay que saber, digamos, buscar los escenarios de consenso para que ese aguante sea, digamos, con la menor fricción posible y el menor desgaste político también en este sentido. Y luego quería añadir otra cosa porque yo creo que es muy importante. Hemos hablado mucho de movilidad y yo creo que hay que empezar a hablar no de movilidad. La movilidad es una función y un uso del espacio público, pero el espacio público es bastante más que todo eso. No solamente las calles están para moverse, están para otros derechos ciudadanos. Cuando nosotros hablamos de peatones, no estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de un modo de transporte. Y hay que cambiar el chip. Hemos de hacer que esos espacios compartidos sean espacios para que el niño pueda jugar en la calle, por ejemplo. Ya no es un peatón, es un niño jugando. Hemos de convertir, entiendo yo, las calles en plazas. ¿En dónde? Y no pasa nada, es que el caso está en que no pasa nada y tenemos los estudios hechos que demuestran que eso es así. Por tanto, hemos de darle, digamos, la naturaleza de ciudadano al que lo tiene. Y un ciudadano lo es porque ocupa el espacio público, atención, sin restricciones. Es decir, el ciudadano lo es porque no solamente se dedica a desplazarse, sino que tiene otros derechos como el del entretenimiento, el juego, la fiesta, el intercambio, la cultura, incluso también el espacio público como ágora. Todos esos derechos los hemos perdido porque los hemos fiado todo el espacio público. En el caso de Vitoria, el 85% del espacio público se dedicó en su momento solamente para la movilidad. Eso es una barbaridad. En estos momentos todavía el 60 y pico % del espacio de la ciudad de Vitoria está dedicada a la movilidad, cuando en realidad solo es el 23% del espacio, de los viajes que se hacen en coche dentro de la ciudad de Vitoria. No hay una correlación, ni democrática. Si tenemos la fórmula, ¿por qué no la aplicamos?
busquemos la manera de aplicarla, porque eso representa una reducción de la contaminación atmosférica muy significativa. No sé si sabéis que han salido unos cuantos estudios epidemiológicos en donde se ha demostrado la altísima correlación entre el número de personas muertas infectadas por COVID y el nivel de contaminación atmosférica del área en concreto. Eso es un tema clave. Otro estudio de Harvard plantea, está publicado en una revista científica, que un incremento de 1 microgramo por metro cúbico de partículas menores a los 2,5 micras generan un 15% más de mortandad en personas infectadas. Eso es una barbaridad. O sea, necesitamos reducir el número de vehículos circulando, es obvio. Pero las emisiones de gases de efecto invernadero les pasa justo lo mismo. Por tanto, yo entiendo que tenemos que hacer un cambio de chip y considerar el espacio público como la pieza clave, no para la movilidad. La movilidad es un derecho, de acuerdo, y tenemos que garantizarlo, sí. Pero eso no quiere decir que con fórmulas como el de las supermanzanas no podamos liberar el 70% de ese espacio sin comprometer la organización de la ciudad. Esa es la clave. Y todas las variables se alinean. La de la pospandemia, la de la ciudad saludable, la de la ciudad sostenible, la de la adaptación al cambio climático, la de todas aquellas variables, digamos, que están ligadas con la ciudad verde. Muchísimas gracias. Creo que ya no tengo nada más que agregar después de una conclusión tan potente como la que ha dado Gorka Hurtarán y Salvador Rueda. Yo me quedo con, si sabemos cuál es la fórmula, ¿por qué no la aplicamos? Y con esto cerramos la sesión de Repensando la Transformación Urbana. Vamos a subir la grabación en la página de internet del programa de IUC Latinoamérica. Y les mencionamos que tendremos la Semana de Recuperación Económica el martes 23 y el jueves 25 de junio para que se conecten. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Hasta luego. Adiós. Un placer. Saludos. Thank you very much. Hasta luego. Thank you, Fabrizio.